Las personas que viven en el campo y en las montañas son observadoras privilegiadas de las consecuencias del cambio climático. La exposición El temps està estarifat del Museu Valencià d'Etnologia muestra a través de testimonios a personas mayores cuáles son los principales cambios que se han producido en sus modos de vida y en la naturaleza. El cambio climático nos afecta a todos, pero quienes más los perciben son quienes viven en el medio rural. Entonces lo que hemos hecho es preguntar a esta gente, pastores, agricultores, ganaderos, muchos pastores trashumantes, apicultores, pescadores, para que nos cuenten realmente su percepción sobre el cambio climático. Comentan que está desapareciendo la primavera y el otoño, que estamos pasando de un verano muy largo y más cálido al invierno. También que el invierno tiene menos momentos de nieve, que llueve mucho menos de lo que llovía antes. Y todos esos cambios, por eso el título es El temps està estarifat, están provocando que la naturaleza esté muy confundida. Para el proyecto se han entrevistado a 40 personas de 10 comarcas de todo el territorio valenciano. Preguntados por cómo era su vida antes y cómo es ahora, coinciden en destacar transformaciones climatológicas drásticas que afectan directamente a su vida. Un panorama que favorece el abandono del campo. Están teniendo que pagar, por ejemplo, más dinero para los pastos. Los apicultores están teniendo menos rendimiento con sus abejas debido a los cambios en la floración, a los retrasos o a los adelantos en la floración. Por ejemplo, el romero. El romero florece habitualmente en marzo, pero debido a que no hace frío, empieza a florecer en noviembre y está florecido desde noviembre durante todo el invierno. De tal manera que no florece de verdad y las abejas no pueden polinizarlas correctamente. Y luego otro, por ejemplo, es el de las garrapatas. Las garrapatas en zonas de montaña nunca han existido porque hacía frío. Y ahora los ganaderos están empezando a observar que llegan a alturas en las que nunca jamás habrían estado. Solo recordaros que las garrapatas son un vector de enfermedades de transmisión al ser humano. Es la primera exposición en España dedicada al impacto del cambio climático desde el punto de vista de las ciencias sociales. Una sucesión de impactantes imágenes firmadas por el fotógrafo David Cantillo que se podrá visitar hasta el 20 de marzo. Seguimos pensando que el cambio climático no nos afecta, que afecta a otros, a los que viven en el Polo Norte, a los esquimales, a las tribus del Amazonas. Y lo que pretende recoger esta exposición es que nos afecta ya a todos. Lógicamente más a aquellos que viven en el medio rural porque perciben esos cambios, pero también nos está afectando a los que vivimos mayoritariamente en las ciudades. Una llamada de atención desde el mundo rural para advertirnos de la dimensión del cambio climático.